esta primera diapositiva. Me gustaría que todos grabásemos esta diapositiva en nuestra mente. El título, como veis, es La marca de la bestia. También tenemos este símbolo que ya, bueno, el hermano ha comentado hace un momento, ese 666, ese número que necesitamos saber qué representa, necesitamos saber qué significa. Y en este tema también lo vamos a saber. Y por otro lado, pues tenemos a este señor, que, bueno, todos los que sabemos un poquito de él, pues sabréis por qué no le llamo caballero ni nada así, ¿no? En fin, sabemos todo lo que ha hecho y todos sus predecesores. Así que, bueno, le llamaremos individuo, ¿no? Tal cual. Tenemos aquí tres símbolos. Por un lado, la marca de la bestia. Esa va a ser la prioridad en este tema. Pero, como digo, también tenemos el 666 y tenemos a este hombre, que de momento pues no vamos a decir quién es, aunque ya más o menos lo sabemos. Pero poco a poco vamos a ir descubriendo estos tres símbolos. Así que pido eso, que podamos mantener en nuestra mente esta diapositiva, tal cual, porque al final la vamos a ver de nuevo y vamos a descubrir la verdad de todo. Para empezar con el tema, me he querido ir también a Wikipedia, ese segundo Google, ¿verdad? ¿Qué dice el mundo acerca de esta famosa marca? Bueno, pues dice un poco lo siguiente. Decía, había un texto mucho más grande, pero bueno, yo he traído esto que creo que es así lo más relevante. La marca de la bestia es un término bíblico del libro de Apocalipsis, del Nuevo Testamento, que está asociado con la bestia de Apocalipsis en el capítulo 13. Y ese va a ser uno de los capítulos donde se va a basar este tema. En la mayoría de los manuscritos del Nuevo Testamento, la marca de la bestia está comúnmente asociada al número 666, otro de los símbolos que hemos visto al comienzo. El número está habitualmente relacionado con Satanás y con el Anticristo. El origen de esta asociación está en el libro de Revelaciones de San Juan del Nuevo Testamento. Y este es uno de los motivos por los que he dicho al comienzo que no tenemos que tener miedo a la hora de tocar estos temas. Porque como el hermano Jesús ya lo comentó hace, creo que una semana o 2 semanas, Apocalipsis significa revelaciones. Por lo tanto, no tengamos miedo a descubrir lo que hay aquí. Hay mucho simbolismo y esa es una de las claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar con este libro. Y es que es un libro lleno de símbolos. Es un libro que casi en su totalidad todo no se lee como se entiende. Hay ciertos términos que significan otra cosa. Así que poco a poco vamos a ir descubriendo qué significan estos términos. Así que para empezar me gustaría que todos abriésemos nuestras Biblias y si alguien tiene separador o alguna cinta de estas para poder estudiar varios libros a la vez, pues me gustaría que lo hicieseis porque vamos a hacer un estudio paralelo. Vamos a tener por un lado Apocalipsis 13 y por otro lado quiero que tengáis abierto también Daniel capítulo 7. ¿De acuerdo? Vamos a tener abiertos los dos porque vamos a ir estudiando uno, luego vamos a pasar a otro y así. Apocalipsis 13 y Daniel 7. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Muy bien. Pues comencemos. Vamos primero con Apocalipsis 13. Comenzamos con este. Primer versículo. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar. Esta es la primera característica que tenemos. Vamos a hablar de una primera bestia. La primera bestia subía del mar, que más adelante sabremos el por qué se menciona mar aquí. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Así que por un lado sabemos que sube del mar, 7 cabezas, 10 cuernos, 10 diademas. Todos estos términos significan poderes, reinos, reyes. Más adelante entraremos más en detalle acerca de esto. Pero para hacernos una idea,
reinos, reyes, potestades, ¿vale? Así que la bestia que sube del mar y, muy importante, sobre las cabezas de ella, nombre de blasfemia. Por tanto, todos estos reinos, todos estos poderes, en ningún momento vienen de Dios, en ningún momento siguen a Dios porque que llevan nombre de blasfemia. Por tanto, no reverencian a Dios, reverencian a otros dioses. Segundo versículo, capítulo 13, recordamos. Y la bestia que vi, la bestia que sube del mar, era semejante ¿a qué? A un leopardo, y sus pies como pies de oso, y su boca como boca de león. Tenemos aquí 3 animales. Y el dragón, que sabemos que significa Satanás, en Apocalipsis, le dio su poder, y su trono y grande potestad. Como digo, aquí tenemos 3 animales, que ahora, en una figura que va a aparecer aquí, después de ver los 4 primeros versículos, vamos a entender el porqué. Así que de momento, este versículo lo dejamos para dentro de un ratillo. Versículo 3. Vi una de sus cabezas, las cabezas que hemos comentado en el versículo 1, como herida de muerte, que es lo que hemos comentado en el tema anterior. Esa herida de muerte y la llaga de su muerte fue curada. En algún momento se le clavó una herida de muerte, pero esa llaga fue curada. Y toda la tierra maravillada siguió a la bestia, esa bestia que sube del mar. Muy bien. Y adoraron ¿a quién? Al dragón, que sabemos que es Satanás, que había dado la potestad a la bestia, como ya hemos visto en el versículo 3, y adoraron ¿a quién? A la bestia, diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con él? En la actualidad también se está diciendo esto, ya lo hemos comentado. ¿Quién va a ir en contra de esta bestia? ¿Quién? Y aquí tenemos una estatua muy conocida también, que tenemos de Daniel 2, y esta es la que yo me refería respecto al versículo 2. Semejante a un leopardo, sus pies como oso y su boca como boca de león. Por tanto, el león lo tendríamos aquí, que representaría a Babilonia. El oso lo tendríamos en esta parte, que sería el pecho y los brazos de plata, que sería Medo-Persia. Y el leopardo lo tendríamos en la cintura, que sería el imperio griego. ¿Bien? Esta es una referencia que también veremos después en Daniel 7, ¿de acuerdo? Y muy importante, ese dragón le dio el poder y su trono y grande potestad. Pero ya vemos una serie de simbolismos, estos animales que representan a estos reinos, que sabemos que fueron reinos muy poderosos a lo largo de la historia, pero que vemos que poco a poco pues fueron cayendo. Babilonia a manos de Medo-Persia, y Medo-Persia a manos de Grecia. Ya veremos más adelante el resto de reinos. Muy bien. Bueno, aquí tenemos un documento que agradezco enormemente a Jesús en su momento por dármelo, porque esto ayuda muchísimo a poder entender la historia, a poder entender la profecía. Y como veis, tenemos esta información por un lado y esta por otro. De momento vamos a centrarnos en esta. Nos olvidamos de esto, ¿de acuerdo? Más adelante lo vamos a ver. Así que vámonos aquí. ¿Qué tenemos aquí? Características que identifican la bestia de Apocalipsis 13, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora. La primera característica, surgiría del mar, o sea, de entre los pueblos. Eso es lo que significa del mar. Por eso se nos viene reflejado ahí. Que también, por cierto, aparece en Apocalipsis 17. Segunda, tiene cuerpo de leopardo, patas de oso y boca de león, o sea que hereda características, como ya hemos dicho, de Babilonia, de Medo-Persia y de Grecia. Tercera, sería un poder religioso. Ya tenemos otra pista. Poder religioso, ya que demanda adoración. ¿Adoración por parte de quién? Por parte de todo el mundo.
es continuación del Imperio Romano. Creo que ya se está cortando un poco digamos, el baremo, ¿no? de quién podría ser. El dragón le dio su trono y grande autoridad. Satanás le dio ese trono y grande autoridad. El mundo se maravillaría en pos de la bestia y la adorarían. La bestia hablaría blasfemias. Ya hemos visto que todas esas cabezas que tenemos en esa bestia, todas, sin excepción, hablarían blasfemias. Todos esos reinos que hemos visto de la estatua, lo mismo, sin excepción. ¿Qué más? La bestia obraría durante 1260 años, que es justamente lo que hemos visto anteriormente en el otro tema, ¿no? 1260 años profetizados hasta 1798. Haría guerra contra los hijos de Dios, contra el verdadero pueblo de Dios. Al fin de los 1260 años mencionados aquí, recibiría una herida de muerte, que ya lo hemos visto en Apocalipsis 13, en una de sus cabezas. ¿Cuál cabeza será esa? Ahora lo veremos. Esto ocurrió en 1798. Y por último, tendría un número de hombre. ¿Qué número es ese? Creo que ya lo hemos visto. ¿Cuál? 666. Muy bien. Estupendo. Ya tenemos 11 características acerca de la bestia. Creo que ya nos vamos haciendo una idea de quién es esta bestia. Bueno, por si hay dudas, seguimos. Vámonos ahora, como he dicho, a Daniel 7. Daniel 7, versículo 7. Porque los anteriores versículos se nos comentan las otras bestias. Se nos comenta acerca de Babilonia, se nos comenta acerca de Medo-Persia y acerca de Grecia. Ahora nos queremos centrar en esa cuarta bestia de la que todavía no hemos hablado demasiado. Pero vamos a ver. Daniel 7 a partir del versículo 7. Y dice lo siguiente. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte. ¿Cómo era Babilonia? ¿Cómo era Medo-Persia? ¿Cómo era Grecia? ¿Eran tranquilas? ¿Eran dóciles? ¿No, verdad? Eran terribles también, pero fíjate cómo habla de ella, ¿no? Espantosa, terrible, en gran manera fuerte. La cual tenía unos dientes grandes ¿de qué? De hierro. Hemos visto oro, hemos visto plata, hemos visto bronce, gracias. Oro, plata y bronce. Ahora estamos hablando de hierro. Devoraba y desmenuzaba. Ya está empezando a dar miedo. Y las sobras de esto que devoraba y desmenuzaba, hollaba con sus pies. Por tanto, en los pies también había una parte de hierro, ¿verdad? Lo veremos después de nuevo en la estatua. Algo de hierro había en los pies también. Y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella. Y tenía 10 cuernos. 10 potestades, 10 reinos, ¿no? Bien. Versículo 8. Estando yo contemplando esos cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos. Recordemos, son 10. Y de esos subía otro pequeño. Y delante de él, delante de ese cuerno pequeño, fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. De esos 10 iniciales, 3 fueron arrancados por el pequeño. Así que nos podemos hacer una idea de la fuerza. Ya podemos empezar a entender toda esta descripción que nos viene aquí. Todo ese poder que tenía ese cuerno pequeño. ¿Cómo es posible que ese cuerno pequeño tuviese más poder que todos esos que aparecían? ¿Cómo es posible eso? Bueno, y aquí en este cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandezas. Por tanto, está representando a alguien, a un hombre poderoso de aquella época. ¿Quién será? Seguimos con Daniel 7.
Ahora nos vamos hasta el versículo 19, saltamos hasta allí. Daniel 7:19 dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de esa cuarta bestia. Vamos a profundizar un poquito más. Que tan diferente era de todas las otras, espantosa en gran manera. Sigue, digamos, haciendo, digamos, sí, énfasis, digamos, ¿no? Importancia en esa descripción, ¿no? Sigue diciendo espantosa, terrible. Pero ¿cómo no va a ser así? ¿Verdad? Tenemos 10 reinos y ese cuerno pequeño deja 3 en la nada. Espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas eran de bronce. Curioso esto, me acuerdo cuando lo leí. Uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Uñas de bronce. ¿Qué era el bronce? Era Grecia. Entonces, hemos visto dientes de hierro, que los pies también tenían parte de hierro, uñas de bronce. ¿Será que este poder también traía cierta, digamos, filosofía de ese reino de Grecia? Esas filosofías extrañas, porque ahora en la actualidad las vemos también. Esa filosofía con la que el enemigo quiere engañar, ¿verdad? Tantas filosofías, tantos filósofos de épocas distintas, que al final no sabes ni qué estás estudiando, no sabes ni qué piensa uno, qué piensa otro, ya en qué creo ya. Me has puesto 20 filósofos, ¿en qué debo creer? O sea, que tiene todo el sentido del mundo que tenga parte de bronce. Esto, como digo, me sorprendió mucho, ¿no? Nunca había caído en esto. Versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que estaban en su cabeza y del otro que había subido, de delante del cual habían caído 3, de esos 10 reinos, habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas. Y su parecer era mayor que el de sus compañeros. Tenía más potestad, tenía más convencimiento que el resto de sus compañeros, que todos esos reinos. Fijaos si tenía poder este cuerno pequeño. Era mayor que ellos. Y veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Durante esos 1260 años perseguía a los santos y los vencía. Ahí vemos una época monstruosa de este poder, vemos esa Inquisición, vemos esa terrible persecución a lo largo de tantos siglos, hasta ese año, 1798, ¿verdad? Y volvemos a la estatua, que es un poco lo que comentábamos antes. Teníamos ese oro, teníamos esa plata, teníamos ese bronce y tenemos las piernas de hierro. Piernas de hierro de esa cuarta bestia. Pero en los pies, aquí no se aprecia demasiado, pero en los pies tenemos parte de hierro y luego veremos que también es barro cocido. Y veremos el porqué después. Pero, insisto, lo de las uñas de bronce es muy interesante. Muy interesante. ¿Y dónde estamos viviendo nosotros ahora? En esta estatua. Pues evidentemente al final. Estamos casi al término de todo. Exactamente. En las uñas. Muy bien. ¿Hasta ahora bien? ¿Está claro? Bueno, aún queda por desvelar lo mejor. Volvemos a Apocalipsis. Ya hemos analizado Daniel 7. Volvemos de nuevo a Apocalipsis 13. En esta ocasión nos hemos quedado en el versículo 5. Apocalipsis 13, versículo 5. ¿Estamos? ¿Sí? Y le fue dada boca ¿a quién? A esa bestia, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses, 1260 años, que ya hemos comentado antes. Versículo 6.
y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y los que moran en el cielo. Muy bien. ¿Quién le dio poder a esta bestia? Recordemos, ¿quién? Satanás. El dragón. El dragón. Muy bien. Él le dio poder. ¿Y el dragón qué conocimiento tiene? ¿Tiene poco conocimiento? Recordemos que ese dragón estuvo en el cielo. Y ese dragón lo conoce todo. Todo, hermanos. Absolutamente. Toda la palabra. De comienzo a fin. Y puede que no lo digamos muchas veces, pero también conoce el espíritu de profecía. Cuidado. También lo conoce. Así que debemos tener muchísimo cuidado con eso. Porque puede tergiversarlo de tal forma que nos haga creer otra cosa totalmente distinta. Y tanto poder tiene, hemos visto que esa bestia podía con todas. Esa bestia estaba por encima. Pero es que el que le dio poder tiene muchísimo más poder que él. Por tanto, aún más cuidado debemos tener. Actuó por 42 meses, 1260 años, en el que el pueblo de Dios estaba al límite. Tuvo muchísimas pruebas, tantos y tantos que cayeron. Y esa bestia sigue actuando como si nada. Aquello ya pasó. Bueno, no pasa nada, ¿no? A pesar de que se le hizo la herida mortal, bueno, aquí sigue con nosotros, ¿no? Veremos qué ocurre con ella. Versículo 7, Apocalipsis 13. Y le fue dado hacer guerra contra los santos, ya lo hemos visto, y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. ¿A quién hay que dar el evangelio? A toda tribu, pueblo, lengua y gente. ¿A quién ataca esta bestia? A toda tribu, pueblo, lengua y gente. Y es un poder religioso. ¿Qué tipo de poder religioso? ¿Que va contra el pueblo de Dios? Qué cosas, ¿no? Versículo 8. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Muy importante esta característica. Todos los que moran en la tierra le adoraron. Pero ¿quiénes son todos esos? Los que no están escritos. No todos. Los que no están escritos lo adoraron, sin importar esto que hemos comentado antes. Sin importar que blasfeman el nombre de Dios y su tabernáculo. Sin importar que habla grandes cosas y blasfemias. Sin importar eso, hay un pueblo que le adora. ¿Por qué será? Por falta de conocimiento, ya lo hemos dicho. El cual fue muerto desde el principio del mundo. ¿Quién? ¿De quién estamos hablando aquí? Cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. ¿Quién? El Cordero. ¿Por qué dice desde el principio del mundo? Sabemos que Jesús murió en el 31 después de Cristo. ¿Por qué dice desde el principio del mundo? ¿Por qué? Sí, hermano. Tranquilo. La Biblia no lo dice, pero Elena White lo dice realmente que Cristo Jesús murió allá, cuando se hizo el plan realmente para las tres personas, el plan para la salvación del hombre. Así que él vino ya destinado a morir, se arregló allá y aquí se hizo la realidad. Muy bien, gracias, hermano. Pues sí, como el hermano ha dicho, Jesús fue muerto desde el principio del mundo. ¿Por qué? Porque cuando Satanás y sus ángeles fueron desterrados, hubo un concilio en el cielo. Esto evidentemente ya estaba hablado entre el Padre y el Hijo. En esos concilios nadie podía entrar. Una de las causas por las que Satanás se rebeló, por envidia. Y en ese concilio que se hizo después del destierro del enemigo, se anunció algo, mejor dicho,
Jesús anunció con todo el dolor de su alma a todos los ángeles, que incluso se ofrecieron ellos, yo me sacrifico, no, yo. No. Jesús dijo, no puede ser. Solamente el Hijo de Dios tenía que sacrificarse por el mundo. Así que ese es el motivo por el que dice esto en Apocalipsis 13:8. Versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga. Todos tenemos oído, ¿verdad? Vamos a escuchar. El que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esto es una descripción de lo que estamos viviendo. Una descripción de lo que vivieron en esos 1260 años, 42 meses, y lo que estamos viviendo hoy en día. Porque la bestia ha vuelto. La bestia ha renacido, por decirlo así. Y está aquí, con mayor poder que nunca. Así que vamos a tener que pasar esto, ¿verdad? Y aquí está la paciencia y la fe de los santos. Los que, ¿qué? Mandamientos de Dios. ¿Y tienen qué? ¿Y cuál es el testimonio de Jesús? Exactamente. Muy bien. Vamos adelante. Volvemos a Daniel 7. Nos hemos dejado 3 versículos todavía de Daniel 7, así que por eso regresamos a él. Daniel 7, versículo 23. Vamos a dar incluso más detalles ya de todo este asunto. Daniel 7, versículo 23. Dice así. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto rey en la tierra. Cuarto. Ya hemos visto 3 de la estatua. Acordémonos de la estatua. Hemos visto Babilonia, hemos visto Medo-Persia, hemos visto Grecia. Falta uno. Esas piernas. El cual será más grande que todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, y la trillará, y la desmenuzará. Será el más poderoso de todos. ¿Más poderoso que Babilonia? Tremendo. Más que Medo-Persia, que venció a Babilonia. Más que Grecia, con toda su filosofía, con esa democracia que nos dicen que la trajeron de allí. Esa bendición, casi, ¿no? Esa democracia, menos mal, ¿no? Que acaba siendo, digamos, el sistema más manejado y más corrupto al final de todos, ¿no? Pero bueno, de los griegos, una bendición, ¿no? Y todas las filosofías que ya hemos comentado. Por tanto, esta bestia, más fuerte que Grecia, más fuerte que Medo-Persia, más fuerte que Babilonia. Bueno, vamos a verlo. Y los 10 cuernos, que hemos visto también en Apocalipsis 13, significan que de aquel reino, de esa cuarta bestia, se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. Es lo que hemos estado comentando antes. Tenemos esos 10 reyes que se levantarán de ese reino de hierro. Por tanto, a ese reino algo le tiene que pasar, porque esos 10 reyes salen de ahí. Por lo tanto, algo ocurre ahí. Y tras ellos se levanta otro, el cual será mayor que los primeros. Otro, aparte de esos 10. Y a 3 de esos reyes derribará. Bien. ¿Nos suena esta diapositiva? Ahora nos vamos allí. Nos olvidamos de esto. Ya lo hemos estudiado. Vamos aquí. Esos 10 cuernos. Vamos a ver un poquito más detalle. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Aproximadamente son los 10 países que surgieron en Europa después de la fragmentación del Imperio Romano. Por lo tanto, de esos 10 reyes, perdón, de esa cuarta bestia salen esos 10 reyes. Esa cuarta bestia ya sabemos quién es, ¿verdad? Ahí tenemos. Roma. Y de ahí, originalmente, se fragmentaron en tribus bárbaras de gobierno monárquico. Y aquí tenemos la lista.
los alamanes, que son alemanes, francos, franceses, suevos, portugueses, burgundios, suizos, visigodos, españoles, anglosajones, que son los ingleses, lombardos, que son los italianos, vándalos, érulos y ostrogodos. ¿Y qué pasó con estos tres? Es de lo que hemos estado hablando en todos estos versículos. Estos tres cayeron a manos de ese cuerno pequeño. Los vándalos, los érulos y los ostrogodos. Muy bien. No. Bueno, aquí tenemos a esa bestia. Por fin se nos muestra. Se nos está revelando. Esta bestia, horrible. Y este es uno de los motivos también por los que muchas personas pues tienen miedo de escudriñar todo esto, ¿no? Les muestras esto junto con el resto de bestias, incluido en Daniel 7. ¿Y quién entra ahí, no? ¿Quién entra a ver eso? Pero todo tiene una explicación. Todos son simplemente pues dibujos que están en la mente humana, ¿no? Al final es un poco para simbolizar todo lo que Apocalipsis nos quiere decir. Y aquí tenemos a la bestia, esos dientes horribles, espantosos, esas uñas y estos cuernos. Aquí los tenemos, esos 10 cuernos que representan esos 10 reinos y ese cuerno pequeño que lo vemos aquí, igual no se aprecia mucho, pero aquí lo tenemos, boca de hombre, ¿verdad? Ahí lo tenemos. La bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cuarta bestia, como las piernas de hierro del sueño de Nabucodonosor que interpretó Daniel. Representa la Roma imperial, la cual tiene unos dientes grandes de hierro, ahora entendemos todo. Los enormes dientes metálicos hablan ¿de qué? De crueldad y de fuerza. Desgarraba y desmenuzaba a los pueblos que subyugaba. Solo un poder como este podía hacer lo que nuestro Señor predijo en Mateo 24. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí vemos ese acontecimiento. Arrasó la ciudad de Corinto en el año en el año 146 a.C. Bueno, pues se nos ha revelado. Tenemos a Roma como cuarta bestia. Y ahora, ¿quién es este? Ese cuerno pequeño. Vamos a verlo. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, ya lo hemos visto. Por acción del sonar de las primeras 4 trompetas, el imperio romano fue destruido en el año 476 después de Cristo. Y en su lugar surgieron 10 reinos. Y de ahí la actual división de Europa. Esto tiene que ver con los pies de la estatua de Nabucodonosor. Como hemos visto, tenía parte de hierro, que es un poco la consecución del Imperio Romano, y se llama Roma papal, y barro cocido. Eso significa división, significa esa división de Europa, la actual. Muy bien, pues aquí tenemos bestia terrible, 10 cuernos, Roma. Ya sabemos quién es. Ahora, volvemos a Apocalipsis 13. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Ya hemos hablado de la primera bestia. En Apocalipsis 13 se habla de 2 bestias. La primera... Bien, la primera es Roma, la primera bestia, el papado. Las 2 bestias de Apocalipsis 13, eso es. Ahora, a partir del versículo 11 se nos menciona otra bestia. No es igual que la anterior. Esta bestia subía de la tierra. Y vamos a ver después por qué indican tierra en vez de mar, como indicaba la primera. Y tenía 2 cuernos. Volvemos a los cuernos. Semejantes a los del cordero, mas hablaba como el dragón. Entonces, ¿cómo podemos imaginar esto? Es una bestia con cuernos semejantes a cordero. ¿Quién representa al cordero? ¿A quién? A Jesús. ¿Y el cordero qué representa en sí mismo? Pureza, tranquilidad, ¿verdad?
¿Quién se asusta de un cordero? Nadie se asusta de un cordero, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Hay un problema. Hablaba como dragón. ¿Y quién es el dragón? Satanás. ¿Vale? Entonces, si ese cordero habla como dragón, cuidado con él. Versículo 12. Y esta bestia ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de él. Más motivo por el que tener cuidado. Sabemos el poder de la primera bestia, superior a muchos reinos de la antigüedad. Por tanto, ejerce todo el poder de la primera en presencia de él. Por tanto, hay comunión. Está en presencia de él. Hay comunión entre las dos. Y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada 1798. Si hace que a la tierra y los moradores de ella adoren a la primera, entonces ya nos vamos olvidando de esa apariencia de cordero. No hay que confiar en esta bestia, para nada. Porque si dice que nos hace adorar a Roma, entonces mucho cuidado, pueblo de Dios. Versículo 13. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Hace prodigios, hace señales delante del mundo. Engaños. A tantos y tantos que logró engañar, ¿verdad? Tantos y tantos que la adoraron, a pesar de hablar blasfemias, a pesar de hablar en contra de Dios y de creerse Dios. Muy importante también como característica. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra por esas señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia, que tiene la herida de cuchillo y vivió. Esa herida, 1798, esa herida fue curada. ¿Cuándo? Ahora lo veremos. Pero manda a los moradores que hagan una imagen de la bestia. Muy interesante esto, ¿verdad? Una imagen. ¿Qué significará? Vamos allá. Seguimos con Apocalipsis, versículo 15. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia. Iba a hacer una imagen. Espíritu a la imagen de la bestia, para que esa imagen hable. Y hará que los que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Los que no vayan en pos de ella, los que no estén de acuerdo con sus preceptos, todos sean muertos. ¿Verdad? Al igual que en esos 1260 años de persecución del pueblo, lo mismo. Ellos no quisieron seguir a la bestia y acabaron muertos, todos. Y hacía a todos, sin excepción, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y siervos, tomar la marca. Se nos menciona por primera vez. La marca en su mano derecha y en sus frentes. Y ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver qué significa esto y qué significa esto. ¿Por qué viene mano derecha y por qué viene frente? Eso tiene un significado, hermanos, y lo vamos a ver. Y que ninguno pueda comprar o vender. Resulta que si tienes esta marca, no puedes comprar o vender, sino el que tiene la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El que esté en comunión con ella, básicamente. Versículo 18. Aquí hay sabiduría. Cuidado. El que tiene entendimiento, ¿por qué se pierde el pueblo? Por falta de conocimiento. O lo que es lo mismo, entendimiento. Cuente el número de la bestia, porque el número del hombre, de hombre, no de Dios, de hombre, y el número de él es 666. Con lo cual, el número tiene que ver con la bestia, tiene que ver con la marca, tiene que ver con el nombre. Todo tiene que ver, todo está en una misma sintonía. Tiene que ver con la imagen.
Vamos a ver más detalles. Bueno, vamos a ir aquí un poquito rápido porque es mucho texto, pero vamos a desvelar quién es esa segunda bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. 3 características notables nos permiten establecer la identidad de esta segunda bestia. 3. La primera, lugar de surgimiento de esa segunda bestia. Si las demás bestias han surgido del mar, el cual significa multitudes, naciones, pueblos y lenguas, o sea, que surgieron por medio de revueltas y conmociones de las gentes, en las áreas más pobladas del mundo vemos en cambio que esta potencia mundial viene subiendo de la tierra. Vamos a ver qué significa eso. Esto significa que surge de un área nueva, no ocupada por multitudes, naciones, pueblos y lenguas. Un área no habitada por las poblaciones antiguas que constituían los imperios anteriores. Una zona nueva en el mundo, en la Tierra, en esta época. ¿Cuál será esa zona? Segunda característica, el tiempo de su surgimiento. Esta bestia aparece alrededor del tiempo en que la bestia anterior recibe su herida mortal, o sea, cerca del año de 1798. Cerca de 1798, sabemos que estaba la Revolución Francesa. Había otra guerra también en esa época, otra revolución. Pero esa revolución, que nosotros sepamos, estaba al otro lado del mar. Ya vamos sabiendo cuál es. Su carácter. Tercera característica. Los imperios anteriores son simbolizados por bestias rapaces que denotan un carácter de ferocidad, mientras que esta potencia, la segunda bestia, está representada por una bestia con 2 cuernos semejantes a los de un cordero, como hemos dicho, que denota cualidades como juventud, mansedumbre, justicia, pero hablaba como dragón. Cuidado. Entonces, con estas 3 características vamos a hacer una aplicación. ¿Cuál era en 1798 la nación que estaba levantándose en una zona del mundo que hasta ese momento no había sido habitada por grandes multitudes? Habitada sabemos que sí, pero no por grandes multitudes. Y apoyada sobre principios de justicia, libertad y mansedumbre. ¿Quién? ¿Cuál? La aplicación del símbolo no admite ninguna duda. Los Estados Unidos de Norteamérica. Increíble, ¿verdad? 2 cuernos semejantes a los de un cordero. También tiene significado. Vamos a verlo. Estos 2 cuernos de este corderito representan 2 rasgos destacados del sistema americano de gobierno. Vamos a confirmar aún más que son los Estados Unidos. Vamos a ver cómo. Un cuerno significa libertad religiosa, manifestada en el protestantismo fuera del alcance del dominio papal. Estados Unidos fue fundada como una nación protestante. Protestante. Tengamos muy en claro eso. Libertad civil, el otro cuerno, manifestada en el sistema republicano de gobierno, el sistema inicial de Estados Unidos. Sabemos que ahora ya tenemos 2 sistemas bien diferenciados. Pero esto fue los inicios. Libertad religiosa y libertad civil. Ambas características están garantizadas por la Constitución norteamericana. Pero, ¿qué pasó con todo eso? ¿Qué pasó con todos esos rasgos? Esa libertad. ¿Qué pasó con ese respeto a que todo el mundo creyese lo que sus, digamos, lo que su mente, lo que su conciencia le dijera? ¿Qué pasó con todo eso? Sabemos que es una bestia, un cordero, pero que hablaba como dragón. Por tanto, algo tuvo que pasar ahí. Pero hablaba como dragón. Sufre un cambio desastroso, a pesar de los comienzos tan, digamos, tan buenos, tan positivos, ¿no? Tan esperanzadores de esta nación. Pero a pesar de eso, sufre un cambio desastroso. Hablará como Satanás. Vemos un marcado contraste entre su apariencia y sus acciones. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella.
se constituirá en un poder perseguidor y opresor del remanente. A pesar de toda esa libertad, acabará apresando al remanente. Eso nos suena de algo, ¿no? Eso nos suena de que perseguirá a toda tribu, nación, lengua y pueblo de la primera bestia, ¿no? Que lo hizo durante esos 1260 años. Bueno, pues ella hará exactamente lo mismo, dará la orden. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, ya lo hemos visto, se constituirá en una nación falsamente protestante. Aquí tenemos actuando conjuntamente al papado y a los Estados Unidos. Por tanto, Estados Unidos no hace nada sin consultarlo con la primera bestia. Nada. Lo mismo ocurre hoy en día. Hace grandes señales y engaña a los moradores de la tierra por medio del espiritismo, un tema que hoy en día, hermanos, se ha eliminado de la iglesia, desgraciadamente, incluso de nuestra iglesia. Se ha eliminado. Nadie quiere hablar de ello. Parece que hay miedo a hablar de ello. Pues todo esto es profecía y todo esto viene desde Babilonia. Esto no es actual. El espiritismo viene de Babilonia, hermanos. Por medio del espiritismo han de cumplirse milagros engañosos, que también aparecen en Mateo 24. Los protestantes de Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Por lo tanto, también hay comunión ahí. A uno, al tomar los milagros como procedentes de Dios, o sea, al espiritismo, y al otro, al poder romano, aceptando los 10 mandamientos falsos enseñados en el catecismo. No en la Biblia, en el catecismo. Y desechando como abolidos los 10 mandamientos de la Biblia. Observancia del domingo por el sábado. Y aquí tenemos, primero, Éxodo 20 del 8 al 11, que se nos describe el sábado como día de reposo, y Daniel 7:25. ¿Qué dice Daniel 7:25? Esta no es una traducción tan fiel como la que nos ha enseñado el hermano Jesús. Pero bueno, esta es la traducción de la Reina Valera 60. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en mudar los tiempos y la ley. La ley, los 10 mandamientos, la observancia del domingo por el sábado y también los tiempos. Curioso también. Pensará en mudar los tiempos. ¿Qué se nos dice actualmente cuando hablamos de tiempos? No, por favor, no. No hables de tiempos, hermano. No nos ha dado potestad para hablar de eso. ¿Y entonces? ¿Estas bestias que se encargan de mudar los tiempos? ¿Por qué los líderes nos dicen esto? ¿Por qué? Hay luz en la Biblia. Hay luz tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía para saber cuán cerca está Jesús, incluso a las puertas. Hay luz, hermanos. Si las bestias nos dicen esto, que iban a hacer esto, entonces, ¿por qué, pregunto, los líderes ahora nos dicen que no hablemos de ello, que no estudiemos acerca de ello? ¿Por qué? ¿Por qué hay miedo acerca de eso? Si no supiéramos cuán cerca está Jesús, entonces ¿cómo vamos a detectar los engaños del enemigo? ¿Cómo vamos a saber todo lo que está ocurriendo, el significado que tienen? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque dormimos. Entonces, yo pido que pensemos en esto, que meditemos en esto. Si ellos lo dicen, si las dos bestias lo dicen, ¿por qué lo dicen los líderes que tienen conocimiento? ¿Por qué? Quiero que meditemos en esto. Manda a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Esta nación adquirirá características que la transformarán en una réplica exacta a imagen de la primera bestia, o sea, la Roma papal. Habrá otra unión iglesia-estado, que eso es algo impensable hasta ahora. Con solo imponer leyes religiosas utilizando el poder civil y secular, las mismas iglesias, todas, sin excepción, formarán una imagen a la bestia,
Así que la imposición de la observancia del domingo en Estados Unidos equivaldrá a imponer la adoración de la bestia y su imagen. El resultado de esto es la persecución del remanente fiel. Esos 3 años y medio de persecución que tendremos hasta la segunda venida de Jesús. La marca, el nombre o el número de su nombre colocada en la frente, aquí vamos a ver el significado. ¿Por qué en la frente? La frente es el entendimiento, los que aceptan y actúan por convicción. Y colocada en la mano derecha. ¿Por qué mano derecha? Son obras, actúan por conveniencia. Ese es el significado en la frente o en la mano derecha. No es algo literal. Y vamos a ver al final del tema por qué. Bueno, volvemos a la presentación inicial. Volvemos a esa diapositiva. Pero ahora creo que tenemos luz suficiente para descorrer el velo. Vamos a ver. Marca de la bestia. La observancia del domingo como falso día de reposo. Ya sabemos cuál es la marca. El número 666. ¿Qué representa este número? Y me gustó mucho porque si vosotros buscáis en Google imágenes relacionadas con esto, os van a salir muchísimas. Pero a mí me gustó mucho esta. ¿Por qué? Cada 6 lleno de fuego. Me gustó por eso. Porque los que representan a cada uno de los 6 van a acabar así, consumidos en fuego. Me gustó mucho por eso y por eso lo traje. Entonces, vamos a desvelar. Primer 6. Satanás. ¿Cómo va a acabar Satanás? ¿Se le va a librar? ¿Acaso? No, ¿verdad? Segundo 6. Primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? La que sube del mar. ¿Quién es este hombre? Ahí lo tenemos. Tercer 6. Protestantismo apóstata. ¿De dónde hemos dicho que nace el protestantismo apóstata? Nacerá de Estados Unidos. Allí se dará la orden. Irá por todo el mundo. Pero no nos engañemos. La apostasía no es única de Estados Unidos. La apostasía ya está por todo el mundo. Desgraciadamente en todas las denominaciones. Y digo desgraciadamente porque tenemos que incluir a la nuestra. Desgraciadamente hay que incluirla. Y en otra ocasión hablaremos más al detalle de esto. Es con mucho dolor que tengamos que decir esto. Con mucho dolor. Y no tenemos ni el más mínimo gusto de decir estas cosas. Pero hay que decirlas. Nosotros subimos aquí con esa solemnidad que requiere subir aquí para decir la verdad. La buena y la no tan buena, la no tan aceptable. Las cosas hay que decirlas. Quedan muy pocos años para que venga Jesús. ¿Estamos para decir cosas a medias? ¿Estamos para decir la verdad a medias? Yo creo que no. Apostasía por todo el mundo, pero como hemos visto, protestantismo apóstata que viene de esta nación, Estados Unidos de Norteamérica. Muy bien, sabemos que la marca es la observancia del domingo como falso día de reposo. Entonces, sabiendo que la marca es esa, tenemos que desechar otro tipo de marcas que se nos dice en este tiempo. ¿Qué ocurre entonces con los chips y las vacunas? Este tema está al día. Esto es súper actual. Se nos habla realmente más de las vacunas que de los chips. Pero si investigamos un poquito en internet, el propio Ministerio del Cuarto Ángel tiene vídeos exclusivamente, solamente hablando de esto y de esto. Así que os invito a que podáis ver esos vídeos, porque están súper interesantes. Relacionados con los chips, hemos estado viendo actualmente muchísimas noticias, muchísimas. Pero en la televisión no aparecen, claramente. Pero se habla muchísimo de esto. No podemos imaginarnos
cómo la ciencia ha aumentado. No nos lo podemos imaginar. Por mucho que leamos ese versículo, que todos conocemos, si no investigamos no tenemos ni idea del nivel al que ha llegado la ciencia con esto. Ni idea. Justamente esta semana descubrí que Microsoft, la empresa que fundó Bill Gates, ha creado un chip, una tecnología capaz de, seguir toda la información que aparece en Internet y toda la información que hay en los dispositivos. Dispositivos es todo aquello que tiene un chip. Por tanto, móviles, tabletas, ordenadores, todo tiene un chip. Todo será registrado. Todo será minuciosamente observado. ¿Es por un buen motivo? Nos van a decir, todo es por el bien de nosotros, de la seguridad, de la privacidad, todo es por el bien de nosotros, del pueblo. Todo lo van a investigar, todo lo van a ver. No, la excusa que nos ponen es, como llegan tantas noticias falsas actualmente, pues este robot lo que va a hacer es coger esas noticias falsas, las va a identificar y como son falsas las van a retirar de Internet. Como por ejemplo cuando alguien se hace pasar por ti, un vídeo, lo que sea, y la gente se cree que eres tú, pero resulta que no es así. Entonces, ¿qué hace esta tecnología? La coge y la desecha. Pero solamente hace eso. Sabemos que todo lo que se está imponiendo es para un control de la población. O sea, si no vemos eso, es que estamos muy dormidos. Muy dormidos. Estamos aceptando de todo lo que nos está llegando a los móviles. Lo aceptamos todo. ¿Por qué? Porque necesito usar esto, porque si no uso esto, entonces ya no puedo tener vida social, ya no puedo comunicarme. Pero estamos aceptando y aceptando cosas que luego nos van a controlar. ¿Qué ocurre con el tema de los chips? Hemos visto vídeos en tiempo real, y todo eso lo podemos compartir cuando queráis, vídeos en tiempo real donde hay personas que se lo han insertado ya en el cuerpo. Y como hay vídeos que aparecen que a una persona en Colombia, me acuerdo, sin ir más lejos, uno se mostró voluntario y se lo pusieron justamente en la mano, entonces mucha gente, ¿qué hizo? La marca, ahí está. Nadie me puede decir que no. Ya está, ya se la están imponiendo. Ese es parte del engaño. Y como ese, tantísimos otros. ¿Qué ocurre con las vacunas? Es un tema muy controvertido, es un tema muy complejo. Y es algo que ya hemos traído al local en varias ocasiones. Hemos hablado de ello. Nosotros, y esto lo vamos a repetir todas las veces que haga falta, nosotros no vamos a decir desde aquí tienes que ponértela o no tienes que ponértela, porque nosotros no tenemos esa potestad, ¿vale? Nosotros no podemos decir eso. Esto es personal, esto es algo de cada uno tiene que tomar su decisión y para eso tiene que investigar, para eso tiene que saber qué hay detrás de todas estas vacunas, por qué, y esta es la primera pregunta que yo me hice, ¿por qué tanta prisa por fabricar unas vacunas que no tienen 100% de seguridad a la hora de lanzarlas y de inyectárselas a la gente? ¿Por qué tantas enfermedades en el mundo y no han tenido tanta prisa para curarlas y para desarrollarlas y quitar esos cánceres del mundo? ¿Por qué? No hay prisa. Para esto, en menos de un año, en meses, ya tienes un surtido de vacunas. No es que tengas una, es que tienes varias para elegir. Y a cada uno le ponen la que les parece. A lo mejor la primera dosis te ponen Pfizer, la segunda te ponen AstraZeneca o Moderna, la que viene de Estados Unidos. Eso es muy extraño, ¿no? O sea, te quiero decir,
Eso es extrañísimo. Si te ponen una, pues ponme en la segunda la otra, ¿no? Hay una mezcla extrañísima de medicamentos y de todo lo que lleve esto. Insisto, no hay potestad aquí para decir sí, no. Simplemente nosotros damos la información para que nosotros podamos investigar por nuestra cuenta y que cada uno tome la decisión. Nada más. ¿Vale? Pero hay información de sobra para saber qué hay detrás de esto. De sobra. Para que tengamos el discernimiento para saber si sí o si no. Pero aunque sabemos que esto no es la marca de la bestia, sabemos que esto es un previo. Esto no es algo que ha ocurrido en la historia y va a pasar y ya está. Como todo el mundo dice, la esperanza está ahí, ¿no? Esto va a pasar, no os preocupéis, todo va a salir bien. Ya están diciendo que esto probablemente no sirva de nada, porque dentro de un año o de 2 vienen nuevos virus. Yo me pregunto, ¿por qué saben que vienen nuevos virus? Nos lo están anunciando. Ya tenemos un calendario. 2022 viene otro. O 2024. Y van imponiendo leyes y leyes y leyes. Y todo de Estados Unidos. Vemos cómo este hombre, Joe Biden, no se ha detenido un solo momento desde que juró el cargo. Este hombre no para. Y reconociéndolo él de sus propias palabras, no hace nada sin consultarlo al Papa Francisco. Eso lo ha dicho él, ¿eh? Nada. Acerca de detener las patentes de las vacunas, yo no he tomado una decisión sin consultarla con él. ¿Por qué la consulta con él? ¿Quién es el Papa para consultar el hombre más poderoso del mundo libre, Estados Unidos, consultándola con un poder religioso? Primera bestia, segunda bestia. Comunión. Todo se está cumpliendo, hermanos, todo. Y todo esto forma parte del plan. Así que lo dejo, como digo, a elección de cada uno. Nosotros seguiremos compartiendo información, nosotros seguiremos predicando la verdad sin miedo, porque no hay que tener miedo, porque sabemos que estamos a muy pocos años de que Jesús regrese. Y no porque lo digamos nosotros, sino porque las profecías se están cumpliendo. Todo se está cumpliendo. Dejemos de retrasar la segunda venida de Jesús. Dejemos de retrasarla, porque, por desgracia, en los líderes eso es lo que está predominando. Ya vendrá, ya vendrá. Sigamos con nuestra vida, a pesar de todo esto, sigamos. Que nos queremos seguir quedando aquí, al parecer. Yo no quiero quedarme aquí. Yo no quiero quedarme aquí, ni quiero que mi familia se quede aquí. Entonces queremos ir al cielo. Deseamos ir al cielo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos fundiendo con el mundo. Ya basta. Yo creo que ya basta. Y hay que decir las cosas. Aunque la institución, aunque los líderes, aunque quien sea, se ponga delante, se queje y nos llame disidentes, nos llame rebeldes. También llamaron disidente a Jesús. ¿Y quién era Jesús? ¿Un simple profeta? Era el Hijo de Dios. Y lo llamaron disidente. Así que ánimo, hermanos, mucho ánimo. No desfallezcamos con todo esto. En ningún momento. ¿Puede dar miedo? Claro que da miedo. Todos los días estamos viendo muchas noticias de vas a tener que renunciar a esto, a lo otro, ya no vas a poder viajar, ya no vas a poder hacer esto o lo otro. La lealtad a Dios está por encima de todo, digamos, de todo tesoro terrenal. De todo. Empecemos a renunciar a las cosas de este mundo. Por favor. Empecemos a renunciar, por mucho que nos duela. Aunque haya tradiciones de por medio, aunque me enseñaran esto o lo otro, no es excusa. Vamos adelante hacia el cielo.
Amén.